Benome Judovande Yono Gerad. El cristianismo en Irán. Nota escrita el día 10 de enero del año 2020. Así como recientemente hemos hablado acerca de la cuestión ¿es Irán una teocracia? Y hemos desarrollado ese tema, hoy nos toca hablar de la relación de este país milenario y su actual gobierno con esta religión bimilenaria y que a su vez es la que posee actualmente más seguidores en todo el mundo, superando las 2.000 millones de almas. Este es otro punto clave, sin lugar a dudas, ya que la guerra mediática e informática contra la República Islámica de Irán se imponen en ella varios tópicos para sentar bases psicológicas de que la República Islámica de Irán no solamente es una amenaza, sino también es incompatible con Occidente. Así, el mito de la República Islámica de Irán como teocracia se utiliza con el fin de mostrar a este país como atrasado. El mito del anticristianismo iraní está dado e impuesto para sentar las bases de que Irán es un enemigo natural de Occidente. Cuando Jesucristo nació, en Irán gobernaba la dinastía Arsácida, de origen parto, un pueblo indoeuropeo del noreste de la meseta iraní, donde actualmente se encuentra la provincia internacional, es decir, es una provincia que ocupa varias naciones, del Jorasán. Tomás apóstol fue el encargado de predicar las enseñanzas de Jesucristo entre los persas. De hecho, según algunos, llegó hasta el Jorasán. Esta dinastía tuvo una administración que duró varios siglos y tuvo sus grandes choques con Roma. Los arsácidas partos eran devotos del mitraísmo, aunque poco a poco la doctrina del zoroastrismo se iba expandiendo y estos veían en esta religión un elemento ideológico muy importante para la cohesión social. Así que poco a poco le empezaron a dar relevancia. Los arsácidas fueron derrotados por los persas sasánidas y estos, para su gobierno, eligieron la religión zoroastriana como oficial y se relegó así a todas las demás. Ergo, el clero zoroastriano tuvo un rol muy importante en los siglos de la administración sasánida. El enfrentamiento geopolítico con Roma se intensificó y los zoroastrianos en Roma eran vistos como enemigos y los cristianos en Persia eran vistos como quinta columnas del enemigo. Por esta misma razón, hubo cruentas persecuciones y el cristianismo tuvo sus santos mártires en esta época. Esto siguió más o menos así hasta que Nestorio fue considerado hereje por el patriarcado y se tuvo que exiliar. Y se fue a Persia, donde comenzaron a predicar su doctrina entre los persas y estos le brindaron libertad, ya que al haber sido expulsado Nestorio, estos cristianos serían cristianos persas. Lo mismo sucedió con los armenios cristianos bajo el gobierno de arsácidas y sasánidas. El cristianismo nestoriano se expandió y convivió con zoroastrianos, maniqueos, mitraístas, surbainistas y también los seguidores de Mazduk, hasta la llegada del Islam a Persia.
Es decir, los cristianos de Oriente tuvieron su refugio de su propia persecución en Persia. Y esta comunidad persiste en Irán hasta el día de hoy, asirios y armenios. También cabe destacar que cuando se dio el genocidio armenio en mano de los turcos, otro rival histórico de Irán, Irán le dio refugio a muchísimos armenios que encontraron en Irán su hogar, y esta comunidad cristiana persiste hasta el día de hoy. No obstante, hay que destacar, debido a la posición geopolítica de Irán, el cristianismo nunca fue religión mayoritaria en la zona. Irán es un país profundamente musulmán que ha contribuido como ningún otro pueblo al desarrollo del Islam y su civilización. De hecho, el porcentaje de musulmanes en Irán es más alto que en otros países árabes de la zona. A saber que el Islam nació entre los árabes, mas su desarrollo se dio en manos de los persas. Entre Irán y el cristianismo hay muchísimos intercambios importantes a saber. La cultura popular y espiritual romana, donde se expandió el cristianismo en Occidente, fue claramente de cuño mitraísta, al punto en que el cristianismo romano tomó mucho de esta cultura. Por ejemplo, la Noche Yaldá, Sol Invictus en Roma, es la fecha donde hasta el día de hoy se festeja la Navidad. También uno de los grandes autores de la patrística, San Agustín, fue criado y educado en un ambiente cultural persa. De hecho, él, antes de convertirse a la fe cristiana, era un maniqueo, y en su doctrina dogmática hay rastros de esta tradición. Por otra parte, cabe destacar la influencia que recibió el gran doctor de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, por parte del filósofo persa y musulmán Avicena, Ibn Sina. Los conceptos de esencia y existencia de Santo Tomás de Aquino son influencia de Avicena. En la actualidad, la República Islámica de Irán tiene una política de culto muy clara, aunque desconocida para los pueblos occidentales, sobre todo porque se embarra todo de información difusa y contradictoria. En la República Islámica de Irán existe una libertad de culto, pero que es distinta a la concepción de libertad de culto que existe en el occidente después de la Revolución Francesa. La libertad de culto en Irán está trazada por el Corán, libro sagrado de los musulmanes. Este libro celestial establece que las religiones divinas, Adione Elohí, son el zoroastrismo, el sabeísmo, el judaísmo, el cristianismo y, desde luego, por supuesto, el Islam. Por eso mismo, estas son las religiones que poseen estado de legalidad y oficialidad en el país y pueden vivir su fe en plenitud. Dicho sea de paso, son las religiones más extendidas en todo el mundo. Este país posee un ministerio de culto donde cada religión tiene sus representantes y se discuten cuestiones relacionadas con sus comunidades. Así también, estas religiones poseen obligatoriamente una representación parlamentaria, donde sus líderes comunitarios defienden los intereses de sus comunidades. Los iraníes de religiones minoritarias tienen igualdad de derechos frente a sus compatriotas de fe islámica.
no deben pagar ningún impuesto adicional para vivir en armonía con la República Islámica de Irán y son muy respetados por las autoridades civiles y religiosas del país, ya que todas las minorías han enviado a sus jóvenes a luchar en la defensa sagrada, una guerra patriótica donde Irán resistió la invasión del Irak de Saddam Hussein. Seguramente más de alguno de ustedes habrá leído en redes sociales que en Irán se persigue a los cristianos. Esto tiene que ver con la guerra cultural e informática que se vive hoy en contra de Irán. En este país se ha creado de forma teledirigida muchas sectas y grupos ideológicos, como también así logias, con el fin de desestabilizar el país. Un falso cristianismo evangélico financiado y promocionado por las potencias con el fin de distribuir una ideología afín a los rivales geopolíticos de Irán, tal como puede ser la ideología sionista, fueron totalmente prohibidos por la República Islámica de Irán. Algo parecido sucedió en Rusia, donde también este tipo de prohibición se extendió, por ejemplo, contra los testigos de Jehová, bajo las mismas acusaciones. Obviamente, los servicios de inteligencia de Irán operan en contra de estos grupos desestabilizadores y esto, bajo la excusa de ser perseguidos, se aíslan en países de Occidente. Lo cierto es que la República Islámica de Irán opera en contra de estos grupos no por ser cristianos, sino por sus intenciones políticas antinacionales. Prueba de esto es que existen grupos que no están contemplados por la ley iraní de culto y que no tienen ningún problema, como por ejemplo el grupo religioso Ahl Haq y los Sikh, que incluso los Sikh tienen templos en la provincia de Sistán y Baluchistán, como así también los yarzaníes y distintos otros grupos etno-religiosos. Es de lamentar cómo el imperialismo, a través de sus manipulaciones culturales, manipula a la gente y las expone a situaciones desagradables, con el único fin de generar una mala imagen del país al cual se pretende atacar. Irán ha intervenido directamente contra el ISIS y otras fuerzas persecutorias del cristianismo en la región del Levante. De hecho, la histórica ciudad de Ma'lula, donde se habla arameo, la lengua de Jesucristo, en la República Árabe de Siria, fue recuperada por Irán y sus aliados en la zona de las garras del movimiento terrorista ISIS. Miles de vidas cristianas fueron salvadas por Irán en su intervención en Siria e Irak contra el ISIS. Este punto debe ser cotejado de manera obligatoria a la hora de hablar de la relación entre Irán y el cristianismo.